Autoridad espiritual, capítulo 4. David y su conocimiento de la autoridad. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primera de Samuel 24, del 4 al 6. Y David respondió a Abisai: No te mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Primera de Samuel 26, 9, 11. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Segunda de Samuel 1:14. No fue al precio de la rebelión que David procuró el trono. Cuando Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra, fue en el tiempo en que se estableció el reino de Israel. Los israelitas, habiendo entrado en Canaán, le pidieron un rey a Dios. Entonces Dios le encomendó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. Saúl fue escogido y establecido por Dios para que fuera su autoridad delegada. Desgraciadamente, una vez que fue rey, desobedeció la autoridad de Dios hasta el punto de procurar destruirla. Perdonó al rey de los amalecitas y a lo mejor de las ovejas, bueyes, animales engordados y corderos y a todo lo bueno. Como esto se hizo en desobediencia a la palabra de Dios, el Señor rechazó a Saúl y ungió a David. Sin embargo, David era todavía un hombre que estaba bajo la autoridad de Saúl. Él estaba entre la gente de Saúl, formaba parte de su ejército y posteriormente fue escogido por yerno suyo. Por lo tanto, ambos eran ungidos, pero entonces Saúl procuró muchas veces matar a David. Israel tenía 2 reyes. El rey rechazado estaba todavía en el trono. El escogido aún no había ascendido. David estaba en una posición muy difícil. Saúl salió a buscar a David al desierto de Engadi. Durante el viaje se metió en una cueva en cuyos rincones se hallaban sentados David y sus hombres. Estos le sugirieron a David que matara a Saúl, pero él resistió la tentación, porque no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad. En cuanto al trono, ¿es que acaso David no era ungido por Dios? Y ya que estaba directamente involucrado en el plan y la voluntad de Dios, ¿podía alguien prohibirle ser rey? ¿Por qué pues no debía David ayudarse para hacerlo? ¿No sería acaso un buen paso ayudar a Dios a hacer su voluntad? Pero David creía firmemente que no podía matar a Saúl. Hacerlo sería rebelarse contra la autoridad de Dios, dado que todavía estaba la unción del Señor sobre Saúl. Aunque éste había sido rechazado, era sin embargo el ungido de Dios, uno a quien Dios había establecido. Si le diera muerte a Saúl en este momento, David podría ascender al trono de inmediato y no habría necesidad de retrasar tantos años la voluntad de Dios. Pero David era un hombre que sabía negarse a sí mismo. Prefería retrasar su propio ascenso al trono que ser rebelde. Por eso es que finalmente llegó a ser la autoridad delegada de Dios. Una vez que Dios hubiera puesto a Saúl por rey y a David bajo la autoridad de Saúl, David habría tenido que pagar el precio de la rebelión si hubiera llegado al trono matando a Saúl. Habría tenido que convertirse en rebelde, y no se atrevió a hacer esto. El principio involucrado es similar al aplicado por Miguel cuando no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición sobre Satanás. Judas 9. Podemos ver, por tanto, que la autoridad es un asunto de implicaciones sumamente profundas. La obediencia es superior a la obra. Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. La obediencia trasciende a lo que hacemos. Si David fuera a gobernar su reino, pero no se sometiera a la autoridad de Dios, sería tan inútil como Saúl.
El mismo principio de rebelión opera en el Saúl del Antiguo Testamento, así como en el Judas del Nuevo Testamento. El primero perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes, mientras que el segundo codició las 30 piezas de plata. La consagración no cubre el pecado de la rebelión. David no se atrevió a matar a Saúl con sus propias manos para facilitar el plan y la voluntad de Dios. Más bien esperó que Dios obrara. En su corazón había una tranquila obediencia. Hasta esa vez, cuando cortó la orilla del manto de Saúl, se le turbó el corazón. La espiritualidad de David era tan elevada como la de los creyentes del Nuevo Testamento. Hoy debiéramos condenar no solamente el homicidio, sino hasta una acción mucho más pequeña, tal como la de cortar la orilla del manto de otro con un cuchillito, porque esto también es rebelión. Puede que la calumnia, los malos modales o la resistencia interna no se clasifiquen como matar. Con todo, ciertamente constituyen lo mismo que cortar la orilla del manto. Todas estas cosas se originan en un espíritu rebelde. David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón. Aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones, se sometió a la autoridad de Dios. Hasta se dirigió a Saúl como mi Señor o el ungido de Jehová. Esto revela un hecho importante. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino a someterse a la unción que está sobre esa persona. La unción que vino sobre ella cuando Dios la ordenó como autoridad. David reconoció la unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová. En consecuencia, David prefería huir por su vida antes que extender su mano para matar a Saúl. En verdad, Saúl desobedeció el mandamiento de Dios, por lo cual Dios lo rechazó. Sin embargo, esto fue entre Saúl y Dios. La responsabilidad de David ante Dios era someterse al ungido de Jehová. David mantuvo la autoridad de Dios. David apoyaba plenamente la autoridad de Dios. Es precisamente esta característica la que Dios desea recobrar. Una vez más, en el desierto de Sif se presentó una ocasión similar a la de En-Gadi. Por segunda vez vino la tentación de matar a Saúl. Este yacía dormido y David se abrió paso hasta su campamento. Abisai quería matar a Saúl, pero David se lo prohibió y le contestó con un juramento. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Primera de Samuel 26:9. Por segunda vez David perdonó a Saúl. Solamente se llevó la lanza y la vasija del agua que estaba a la cabecera de Saúl. Esto fue algo mucho mejor con respecto al caso anterior, porque esta vez David tocó solamente cosas que estaban aparte del cuerpo de Saúl, no algo que estuviera sobre su cuerpo. David prefería ser obediente a Dios y mantener la autoridad de Dios antes que salvar su propia vida. En 1 Samuel 31 y 2 Samuel 1 leemos sobre cómo Saúl logró suicidarse con la ayuda de un joven amalecita. El joven vino corriendo a David a buscar una recompensa, diciendo que él había dado muerte a Saúl. Pero la actitud de David seguía siendo de completa abnegación y sumisión a la autoridad de Dios. Así pues, le habló al joven diciendo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? E inmediatamente ordenó que fuera muerto el joven portador de la noticia. Porque David mantuvo la autoridad de Dios, él lo reconoció como un hombre según su corazón. El reino de David continúa hasta ahora, porque el Señor Jesús es un descendiente de David. Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Este asunto es sumamente serio. Es necesario que extirpemos todas las raíces de rebelión de dentro de nosotros. Es absolutamente imprescindible que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. La Iglesia existe por causa de la obediencia. Ella no tiene temor de los débiles, sino de los rebeldes. Debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón antes que la Iglesia pueda ser bendecida. Si hay un futuro para la Iglesia o no, depende de nosotros. Vivimos en días críticos.